Sean ustedes bienvenidos a las Crónicas de los Últimos Tiempos. Somos Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor, una organización nacionalista, católica que pugna por la reunificación de las Españas de ultramar en un nuevo imperio con Jesucristo como Rey, una sola fe, la Santa Iglesia Católica, y en pie de lucha por la salvación de las almas y la derrota final de Lucifer. Dicho esto, el día de hoy hablaremos sobre la vida, obra y muerte de Santa Juana de Arco, una de las santas a cuya intercesión nos encomendamos por esos tiempos en que se viven. Para esto, nuestra camarada Kathleen nos hablará sobre ella desde el Estado de México. Adelante, Kathleen, los micrófonos son tuyos. Gracias. Bueno, pues en esta ocasión nos toca hablar sobre Santa Juana de Arco. Ella nació en 1412 y en Francia, en un pueblo que se llamaba Domremy. Y en los inicios de su misión, pues ella era una campesina, era una devota católica. Ella visitaba lugares santos, cuidaba enfermos, daba limosnas, visitaba los santuarios de la Virgen y hacía muchas peregrinaciones. Las manifestaciones de las voces que escuchaba, las comenzó a escuchar más o menos entre los 12 y 13 años. Y también a los 12 años hizo un voto de virginidad y fue llamada por las voces Pusele, que significa virgencita. Ella ya estaba profetizada antes que apareciera, y la profetizaron como: vendrá una virgen que cabalgará contra arqueros y conservará secreta la flor de la virginidad. Sus misiones principales que fueron encomendadas por Dios fueron tomar Orleans. Ahorita en la siguiente diapositiva lo vamos a ver por qué le encomendaron estas misiones, pero las misiones que le encomendaron fueron tomar Orleans y o recuperarla y coronar al rey de Francia, que era Carlos VII. Juana de Arco apareció en una época donde había una guerra, la Guerra de los 100 años, que había constantemente problemas entre Francia y Inglaterra por las dinastías y por el territorio. Entonces estaban constantemente luchando el territorio. Pero fue cuando aparece Juana de Arco, es cuando Enrique VI invade Francia y toma Orleans y París. Aquí en el mapa se puede ver París y Orleans abajito. Esas son las que toma Enrique VI. Aparte que había franceses que se unieron a los ingleses y eran los borgoñones, que le ayudaron también para que él pudiera tomar varias ciudades. La misión encomendada por Dios a Juana de Arco, por medio de las voces eran que ella se tenía que vestir como varón. Esto lo explica ella, y aparte fue aprobada por un proceso de la Inquisición, que ella podía vestir como varón debido a que ella quería permanecer en virginidad y conservar su femineidad. Entonces le concedieron que ella se vistiera como varón. Entonces esto ya estaba aprobado por la Inquisición, porque ella hizo todo el trámite, todo el proceso. Ella se presenta con el delfín Carlos VII, que todavía no era rey. De hecho, la misión de ella era que fuera rey, porque a él le tocaba el
la coronación legítima, pero él no estaba convencido de que él podía ser rey. Entonces ella se presenta con él, bueno, después de varios obstáculos que se le ponen en el camino, llega a conocer a Carlos, pero le presentan a otra persona, como simulando que es Carlos VII, pero ella pues va directamente a Carlos VII donde estaba escondido, de entre todas las personas que estaban en la corte, y y pues le dice, ¿no? Que ella sabe que que él es el delfín. Entonces, Carlos VII habla con ella y ella, bueno, primero no quiere hablar con ella porque pues no confían todavía, pero ella le dice que si ella le puede decir cosas que solamente él sabe y están en su corazón de él, confiaría en ella, y él le dice que sí. Entonces, hablan a solas y después de que salen, el delfín está convencido de que ella sí fue enviada por Dios. Entonces, Juana de Arco comienza enviando peticiones de paz a Inglaterra. Hay de hecho, todavía permanecen hasta en internet las cartas donde ella firma, donde les pide a los ingleses que salgan del territorio francés, pero pues ellos no atienden ninguna de las peticiones. Entonces, al no atender ninguna de las peticiones, que fueron 4 las peticiones que ella hizo, ya se dirige directamente a la recuperación de Orleans con 100,000 hombres, entre 100,000 y 120,000 hombres, y pues atacan el país, bueno, la ciudad, perdón, que estábamos viendo en este mapa, para recuperarla. Entonces, en esa recuperación salen victoriosos, y después de esa recuperación coronan al rey Carlos VII, y bueno, ya después de esta coronación, ella lo lleva a una abadía, y en esa abadía él le pregunta al Carlos VII que si él le daría cualquier cosa que ella le pidiera. Y entonces él le dice que sí, que le pida cualquier cosa porque había ganado la guerra, y todo lo que ella decía, porque aparte profetizaba lo que iba a pasar. Ya mucha gente la seguía, mucha gente confiaba en ella, porque aparte era muy, muy santa, era muy devota, y era un muy buen ejemplo para todos, aparte de su valentía. Entonces él le dice que sí, que le daría cualquier cosa que ella le pidiera. Entonces ella le pide que le done su reino, y entonces el rey, el Carlos le cede el reino, y después ella es momentáneamente reina en un momento pequeño. Después ella dice, ahora yo no soy Juana de Arco, yo voy a hablar en nombre de Dios, yo soy Dios ahorita en este momento. Bueno, no que ella era Dios, sino que Dios iba a hablar por medio de ella, y en ese momento le dona nuevamente el reino a Carlos VII. Esto era como para asegurar o afianzar a Carlos VII, que tenía muchas dudas de si merecía o no ser rey de Francia. Después de todo esto, bueno, ella sigue en pequeñas batallas, y el rey ya, Carlos VII, hace como negociaciones así, supuestamente de paz con los ingleses y los borgoñones, pero pues realmente no querían la paz. Entonces, entre las negociaciones de una tregua, sirve para que los ingleses y los anglo-borgoñones se rearmen nuevamente, y cuando Juana de Arco iba
a tomar una de las ciudades que estaba invadida por los ingleses. Estos la toman prisionera, la toman como prisionera de guerra y la venden a los ingleses. Entonces, a ella, pues se la llevan con ellos, más bien se la llevan ellos y arman un juicio falso, que muchos han dicho que es la Inquisición, pero realmente no, es un juicio falso donde había obispos, pero había también gente, de hecho los obispos que había estaban en contra del Papa, eran cismáticos la mayoría, bueno, eran todos cismáticos. Los que no quisieron participar, pues se fueron y de plano algunos hasta los apresaron. Y también estaban todos los dirigentes ingleses, que eran los que más estaban en todo este juicio armado. Y al final no era un juicio, al final ya estaba hecha la sentencia de qué era lo que querían hacer, porque era su enemiga principal. Entonces, más que todo era un tema político. De hecho, estos supuestamente obispos o sacerdotes que llegó a haber ahí, y después de todo esto se fueron y hicieron un falso igual concilio, y al final ellos declararon su papa. Entonces eran completamente unos cismáticos, no eran parte de la iglesia. Al final, por sus acciones. Después de esto, ella es tomada prisionera por 6 meses. De hecho, los que la custodiaban no era pues la iglesia, eran los soldados ingleses. Y pues al final es sentenciada a muerte. Es sentenciada a la hoguera. Ellos, cabe señalar que ellos no pudieron probar nada en contra de ella. Nada de lo que ella decía era herético, todo lo que ella decía, de hecho en sus actas que tienen, las ocuparon posteriormente para canonizarla, porque todo lo que ella decía estaba conforme a lo que la iglesia dice, y ella no decía nada diferente. Entonces, a ella los ingleses la atacaron porque vestía con ropa de hombre, pero como ya lo habíamos visto anteriormente, ella vestía ropa de hombre debido a que quería preservar su virginidad, y aparte, como estaba entre tantos hombres, pues tenía que ser como uno de ellos, aunque ella siempre, de hecho ella apreciaba mucho su virginidad y siempre fue apreciada por eso. Hasta las voces que le hablaban, pues le hablaban de esa forma. Entonces ella muere a los 19 años, el 30 de mayo de 1431, y en la zona inglesa de Rouen. Esa es una zona de Francia, pero que estaba tomada por los ingleses. Después, el 16 de mayo de 1920, pues después de todas las revisiones que anteriormente se le beatificó, fue canonizada como santa por el Papa Benedicto XV. Y pues no sé si tengan algún comentario sobre esta gran santa, porque de hecho hay mucha información sobre de ella, y pues habría mucho que hablar sobre de ella. Yo creo que es una de las santas más importantes y emblemáticas, porque a su corta edad, ¿cómo es posible que haya logrado impulsar toda una nación, ¿no? Para sobreponerse, porque la nación prácticamente estaba pues sin rey, desmoralizada, invadida en su propio territorio por la potencia extranjera, y una muchachita logra infundir ese fervor a Dios, de creer en Dios y en lo profetizado por
por Dios a través de ella, y pues lograron levantarse, ¿no? Sí, sí, no cabe duda que fue tocada por Dios porque de hecho ella, hasta ella misma se consideraba una persona analfabeta, entonces que no sabía pues todo, no sabía muchas cosas, entonces, pero cuando ella estaba en batalla era la mejor cabalgando, era la mejor usando las armas y todos la admiraban por eso. Adelante, Mina. Sí, gracias. Exactamente. Aparte de lo que mencionan ustedes, es muy grato saber cómo es que ella también tenía visiones, hablaba con una virgen. Ella desde muy pequeña dice exactamente que esa virgen le hablaba. Y llegó un momento en el de su vida que como nadie le creía ya, pues ella sintió que tenía que regresar a donde estaba la virgen con quien hablaba. Entonces bien recuerdo que cuando estaba leyendo esto decía que ella se hincó y oraba y le pedía por favor que le volviera a decir lo que tenía que hacer, qué es lo que debía de hacer, cómo tenía que hacerlo. De hecho, precisamente cuando va a ver a Carlos VII, se menciona que hubo alguien que tuvo que ir a ver, ¿no? Y cuando ella pasó, pues los animalitos estaban normales, por ejemplo, las gallinas ponían los huevos como normalmente lo hacían, pero cuando a ella le dicen que no, o sea, ella agarra y se retira pensando cómo es que lo va a volver a intentar. Pero ¿cuál fue la sorpresa de estas personas que estaban escépticos de lo que ella decía? Que las gallinas dejaron de poner huevos. Hasta que el día que esta persona la manda a llamar ya para darle una respuesta que obviamente era benéfica para Juana, pues los animales volvieron a estar normales, ¿no? A lo que voy es que ese es un gran testimonio de cómo el ser escéptico a veces no deja nada bueno. Si ellos hubieran creído desde que ella les decía, porque si ella lo decía es porque lo veía, ¿no? Dios puede hablar con ella, esa virgen le decía lo que tenía que hacer. Aparte, igual al último, ya cuando muere, me encanta mucho que ella pide que levanten la cruz para que ella la vea, ¿no? Era como, Dios, estoy en tus manos y que se haga lo que sea tu voluntad. Esa parte para mí es muy bonita y muestra toda la fe que ella tenía, a pesar de su corta edad, porque yo creo que somos grandes y aún así a veces llegamos a tener temores. Imagínense ella de 19 años confiando, ¿no? Eso es muy, muy bonito. No, y sobre todo, como para ella es mucho más importante la vida eterna, ¿no? Que la vida temporal en esta tierra. Y es ahí donde nosotros como católicos, a los que nos escuchen, eh, tenemos que tener ese interés de luchar en esta tierra y ganarnos el cielo, ¿no? Porque esa es la labor de un católico, es decir, no nomás por fe, sino que fe y obras. Tenemos que luchar aquí, hacer lo que lo que, lo que Dios nos ha pedido, darle, darle uso a nuestros dones que Él nos ha dado y que no nos importe la muerte, que no nos importe el que se nos critique, sino tratar de hacer la voluntad de Dios. Adelante. Sí, sí, es correcto. De hecho, pues todavía es un gran rasgo, ¿no? De ese catolicismo triunfante, ¿no? Ese catolicismo que sí hace los designios de Dios, ¿no? Las cruzadas son una parte de ello. Eh, de hecho, desde el mismo Jesús, cuando dice, bueno, pues hay que propagar, ¿no? Hay que evangelizar y demás, ella pues hace caso a sus visiones, el mismo arcángel San Miguel, es el jefe de las huestes angélicas, es el mismo que le dice, mira, vas a hacer esto. Y, eh,
y ella misma reconoce, dice ellos, los hombres pelean y solo Dios da la victoria, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, la idea es que, o sea, ustedes solo hagan mi voluntad y yo estaré con ustedes, ¿no? Y siempre fue así, ¿no? O sea, es como de las cuestiones que hay que rescatar mucho, que existe una voluntad divina, ¿no? Y mientras nosotros estemos atentos a escucharla, a seguir lo que tenemos que hacer, pues no debería de importarnos pues nada más, ¿no? Porque pues estamos en el lado correcto, en el lado de la eterna voluntad y la eterna misericordia, ¿no? No importa que acá en las formas no sé, parezca una batalla política o económica o social, etcétera, o en este caso militar, pues hay que hacer lo que hay que hacer, así literalmente, ¿no? Tal parecería que, bueno, no sé qué diría Juana de Arco en estos tiempos, donde da miedo ser católico, ¿no? Porque el católico dice, bueno, pues yo solo soy bautizado, no, pues pues que el evangélico, como que el budista, pues haga lo suyo y pues yo me escondo, ¿no? O yo me escondo mis signos, mi persignación, etcétera, pues para que no lo vaya a ofender. Eso sería impensable, o sea, eso sería absurdo, ¿no? Eh, Ahora, pues estamos volcados al mundo, ¿no? Cuando, pues obviamente, signos como los que ella da de vida, ejemplos, pues eso es así, no hay nada que perder, ¿no? Mientras estemos del lado correcto, ¿no? Del lado de Dios, así, así nada más. Así es. Kathleen, así como lo que comenta Raúl, ¿ves algún paralelismo entre aquellos tiempos con estos tiempos? Pues sí, sí, yo creo que nos podemos dar cuenta que siempre han estado siendo atacadas nuestras naciones por naciones externas para apropiarse de territorio o incluso pues el dinero o cuestiones materiales, ¿no? Pero por ejemplo, ay, es que es muy complicado ver algo igual, porque por ejemplo, si ahorita nos ponemos a pensar, la mayoría de personas ya no tienen ese sentido de pertenencia, ese sentido de amor, como lo tenían, porque sobre todo Juana de Arco tenía mucho amor hacia su patria, hacia Francia. Entonces ella, cuando hablaba con los soldados, ella siempre pues los animaba a seguir en la lucha, a defender Francia, sobre todo a que Francia fuera el reino de Cristo. Entonces, al final lo logró y lo confirmó que Francia era de Cristo. Y de hecho por eso se le llamaba Santo Reino, porque el rey nada más está como un administrador en esta tierra, pero en realidad el que reina es Cristo. Entonces, quisiera verle paralelos, pero es un poco complicado porque mucha de la gente de ahí sentía la pertenencia a Francia y todos morían por Francia. Ahorita, aparte, han hecho muy bien sus trabajos, el enemigo con todos sus ejércitos del mal, pues han hecho bien su trabajo, ¿no? De hacer que desprecies hasta la propia humanidad, desprecies tu país, desprecies a todo, a Dios, a la iglesia, al ejército, a luchar. Han hecho bien su trabajo de socavarnos, ¿no? Uh-huh. Adelante, Mirna. Sí, y yo creo que igualmente a esto que se refieren o que si se preguntan si hay algo como muy paralelo, yo creo que sí, justo en ese momento fue esto que hablan de diversidad, de que todos somos iguales, de que, por ejemplo, no hay fronteras o cosas así. Siento que eso es lo que hace que alguien se desarraigue de lo que somos,
¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla hay muchísimas personas, por ejemplo, que hablan todavía un dialecto. Y por lo mismo que pasa que hoy, por ejemplo, no está mucho de moda el hablar algún dialecto, pues simplemente lo vamos dejando, ¿no? Hay una colonia aquí en Puebla se llama Chipilo. En ellos, obviamente, hay italianos, pero ellos sí hablan su dialecto y ellos estén en donde estén, lo hablan, ¿ok? Ellos entonces, de hecho, hasta cuando uno entra a su comunidad, por así llamarla, tienen la bandera de Italia. O sea, dice así, ciudad hermana de Ceusino, y tiene su bandera y dice Chipilo. ¿Ok? Entonces, a lo que yo oí es que ellos, a pesar de que están aquí en Puebla, en otro lugar, no pierden su identidad. ¿Ok? O sea, ellos aman Italia y están igual, o sea, sabiendo lo que pasa allá, y, o sea, ellos no han perdido ese amor. Entonces, de este lado se trabaja diferente. Cuando nos manejan, todos somos iguales, no hay divisiones y, bueno, es una confusión. Realmente les generan eso a las personas, ¿no? Que totalmente está súper mal porque precisamente ya no se lucha por lo que es nuestro, ¿no? Hoy en día viene extranjero, cantidad de extranjero y aquí son lo mejor y hacen de todo y nuestra gente, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Nuestra religión, por ejemplo, también. O sea, y esto que les estoy hablando también como eso cuando empezaban los hippies y ese tipo de cosas con sus pensamientos de que nada le pertenece a nadie y si tengo mis hijos, no, no son mis hijos. Y, o sea, no, realmente ellos, como dicen, sí han hecho bien su trabajo, ¿no? Y como comentamos la vez pasada, ellos están diario, diario, diario y en cada momento, cada cosa que vemos, que escuchamos, nos trabajan lo mismo y nos trabajan lo mismo. Entonces, esa creo que es la situación que estamos viviendo ahorita. Sí, y es que es importante para, pues vamos a llamarlo así, ¿no? Para estos planes de gobernanza mundial, pues destruir a la población, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente, en algún momento, toda Europa, o sea, decir Europa y decir catolicismo era lo mismo, ¿no? Y se dieron cuenta que, pues sí, podrían perseguir a algunos jerarcas, matar a algunos santos, lo que sea, convertir a algunos reyes, y aún así la población seguía siendo católica, ¿no? Entonces, pues sabemos, ¿no? Que pues no hay hay ningún proceso histórico en el cual la población por sí sola deje de ser católica. Siempre ha sido a través de matanzas, a través de masacrar a la población, guillotinarla, quemarla, defenestrarla, la Inquisición, precisamente, todas esas máquinas de matar y sufrimiento y demás, pues son hechas pues precisamente por el protestantismo y sus víctimas eran católicos. ¿A qué voy con esto? Pues que efectivamente Juana de Arco viene a significar eso, ¿no? O sea, el levantamiento popular y de un ejército que estaba desmoralizado, sin fuerza, sin nada, y que ella misma, o sea, les dio valor, ¿no? O sea, obviamente Dios les dio valor, ¿no? Pero pues es a través de ellas, de su ejemplo, y pues incluso cuando ella es capturada, la misma gente de a pie y los campesinos hacen lo posible y juntan dinero con tal de pagar el rescate, un rescate que jamás llegó a los borgoñones o por ahí se perdió, ¿no? Pero pues es la misma población, el pulso vital del catolicismo, ¿no? Por una parte, y sí la jerarquía católica por la otra, ¿no? Pero las dos juntas, siempre juntas, ¿no? Entonces, pues lo vemos hasta en los cristeros, ¿no? O sea, tuvieron que aniquilar a la población en el intento por mermar el catolicismo, cosa que no, o sea, sí pudieron en cierta forma, pues, pero pues es la voluntad de Dios, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y pues bueno, nada más para recalcar otro de los ejemplos que se han dado al respecto es, por ejemplo, una santa, se llama Santa Margarita, igual en Francia,
le pidió que Francia tenía que ser consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, al Divino Corazón de Jesús. ¿Qué pasó? Pues al rey no le importó y a los siguientes reyes tampoco, y justo 100 años después de esa advertencia, pues cayó la Revolución Francesa y pues ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Pues ¿por qué? Pues por hacer caso omiso a los designios divinos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues ahora sí que con eso no se juega, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? O sea, es por las, pues porque así es, ¿no? Así funciona, ¿no? Entonces, pues siempre hay que estar atentos, ¿no? Uno diría, bueno, es que porque ya no hay tantos santos o demás. Bueno, pues porque la tradición misma se ha perturbado, la liturgia se ha destruido con estos papas. Bueno, este papa que no lo es, trae el modernismo y pues ha destruido, ¿no? O sea, pues sí, la idea es que cada vez la gente esté apartada, o sea, de la verdadera religión, ¿no? Y que tome sustitutos. Y pues sí, efectivamente, pues ya hace falta una nueva Juana de Arco, ¿no? Así es. A eso me refería con paralelismo, ¿no? En aquellos tiempos tenían todo en contra y hoy nuevamente considero que tenemos prácticamente todo en contra. Tenemos um, ahora sí que la misma Europa, que antes se le llamaba, como tú lo mencionas, la cristiandad, no se le llamaba Europa. Europa ya es un nombre ya moderno, pero a toda esa zona se llama la cristiandad. Pues prácticamente se siendo demolida poco a poco. Y en eso, en eso vamos a ir hablando sobre en programas futuros, ¿no? Algunos procesos históricos que fueron decayendo. Como mencionaba Kathleen, Francia, que durante muchos tiempos fue prácticamente una nación católica, en esos momentos invadida por Inglaterra, que también fue católico, pero ya estaba entrando las ideas heréticas en Inglaterra. ¿Qué pasó un siglo después? Pues prácticamente el cisma, ¿no? El cisma anglicano. Entonces, en esos momentos también nos encontramos en una turbulencia. El mundo se encuentra eh, como se encuentra la iglesia también. O sea, el mundo está sufriendo como está sufriendo la iglesia. Entonces, pues bueno, eh, pues básicamente este fue el programa del día de hoy. Si alguien tiene algo más que agregar, si no, pues para aquí cerrarlo. Sí, yo, bueno, ya algo que ya no comenté, que al final todo lo que hizo Juana de Arco, pues como vemos, sí lo cumplió, de coronar a Carlos VII, también logró unificar a los franceses. Los borgoñones se aliaron al bando francés y pues Carlos VII derrotó definitivamente a los ingleses en la batalla de Castillón en 1453, terminando así la guerra de los 100 años. Entonces, pues creo que tenemos esperanzas, ¿no? De si estamos del lado estamos con Dios, de la mano de Dios, yo creo que podemos lograrlo así como lo vemos con Juana de Arco. Sí, recordemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así quede un grupo nada más de católicos, la iglesia va a estar al final de los tiempos. Entonces, hay muchas señales que nos dicen que estamos viviendo los últimos tiempos, pero bueno, recordemos y encomendémonos a Santa Juana de Arco, pues para que nos infunda la energía para seguir luchando, ¿no? Edric, adelante. Es correcto, y pues nada más para ir terminando, pues llevar una vida afín, tener, copiar esos modelos que tenemos, que hay bastantes, y pues estar atentos, ¿no? Dios es el que da las virtudes y entre ellas pues está precisamente pues esa predisposición, ¿no? A saber o intuir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Pero pues obviamente
pues es más probable que pase si estamos en el estilo de vida recomendado, si rezamos el rosario, si vamos a misa, si formamos parte de lo que es la verdadera grey, es decir, formamos parte de los sacramentos, ¿no? Ahí está, o sea, estar en el sacrificio divino, ¿no? Que se hace cada 8 días, eso es lo importante, ¿no? Eso es fundamental, estar bien mentalizados, con fe y pues obviamente reconocer que las obras salvan, ¿no? Que las obras, el estilo de vida y lo que hacemos el día a día, pues tiene un eco en la eternidad, ¿no? Y Dios nos ve, Dios nos escucha siempre. Así es. ¿Algo más, Kathleen, quieres agregar? Sí, ay, sí, es que me recordó algo Hedrich ahorita que habló, que precisamente lo que él está diciendo de esas recomendaciones, Juana de Arco, pues lo recomendaba a sus soldados de que estuvieran en santidad, que trataran de estar confesados, la santidad siempre del lado de Dios, porque si no Dios, pues aún así se les enfrentaran un ejército en mayor número, pues ellos iban a salir victoriosos. Si estaban bien, porque si llegaba a haber algún vicio o estaban alejados de la iglesia, pues obviamente era debilitar al ejército. Entonces esto que comenta Hedrich es muy importante, porque ella era un ejemplo y ella hablaba mucho con sus soldados sobre eso. Estar en gracia es muy, muy importante quien está en la batalla. Y eso mismo también lo hacía el ejército cristero. Antes de cada batalla, obligatorio la misa y el comulgar, ¿sale? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias. Nos estamos aquí sintonizando el siguiente viernes y pues que viva Cristo Rey. Que viva Que Cristo viva Rey. Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Gracias.